Gracias por la invitación. Buenos días. No, bueno, muchas gracias a ti por atendernos. A ver, hay una escalada, ¿no?, de tensión que se viene acentuando, no solamente con México, lo hemos visto también con Colombia y en su momento en la CELAC con Chile, con el presidente Boric. En este caso, lo que viene sucediendo con México se da semanas después de que el Congreso de la República declarara persona no grata al embajador mexicano en nuestro país. Estoy hablando del señor Pablo Monroy, tras conocerse la pretensión del gobierno mexicano de darle asilo político al expresidente Pedro Castillo. Y ahora, con esta respuesta, con esta decisión del gobierno peruano, ¿qué implicancias acarrea ello? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestros vínculos diplomáticos? No, lo que se hizo fue que con el caso del embajador mexicano fue una decisión del gobierno peruano, en realidad, ¿no? Ujú. Que considerado persona no grata. El Congreso lo que hizo respecto del el presidente de Colombia, ¿no? Claro, Gustavo Petro. fue un de Gustavo Petro, que fue en realidad un gesto político que sin ningún tipo de consecuencia, digamos, práctica. Y ahora, aunque bueno, en el caso de Colombia, finalmente la Cancillería colombiana emitió un comunicado donde de alguna manera no quería, se veía que no querían, digamos, seguir con la escalada, ¿no? Un comunicado más bien tranquilizador diciendo que lo que era un gesto político de parte del Congreso. No se iba más allá de la crítica, simplemente se decía que las relaciones entre Perú y Colombia continuaban, que eran muy importantes, entonces un poco la Cancillería le puso paños fríos al asunto. En el caso de México ahora, claro, lo que pasa que ahora, en el caso de Colombia habrá que ver, ojalá, esperemos que el presidente Petro pues digamos, no vaya a malograr el trabajo que hizo la Cancillería. Obviamente lo hizo obviamente con su beneplácito, pero un comunicado muy profesional, ¿no? Ahora, en el caso de México, el problema está en que López Obrador continúa con sus declaraciones que son mentirosas, porque como siempre hay que distinguir. Una cosa es que un gobierno puede expresar como han hecho, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea o últimamente también los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido expresar preocupación por cosas que están pasando en el Perú respecto de, digamos, el ataque a algunos periodistas o eventualmente la actuación de la policía respecto de las manifestaciones. Eso es una cosa que los gobiernos pueden hacer de manera dentro de los cánones de la diplomacia. Entonces, eso es perfectamente legítimo. Otra cosa es lo que está haciendo el señor López Obrador, que es contar una mentira, ¿no? Y sobre la base de diciendo, bueno, desconociendo el hecho que el señor Castillo, digamos, el señor Castillo no hizo un golpe, sino que fue víctima de un golpe, ¿no? Eso Ujú. ya es inaceptable, ¿no? No solamente porque es una mentira, sino porque un gobierno no puede estar, ¿cómo se llama? Tener una narrativa, ¿no? De ese tipo, ¿no? De respecto a lo que pasa a un país con el que se tiene relaciones diplomáticas, como el caso peruano. Así Entonces, es. eso es totalmente distinto y eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Claro, hay un tema de desinformación porque se está insistiendo con la narrativa de que se dio un golpe a Pedro Castillo cuando eso no ha sucedido. Fue él, y todos lo recordamos, en un mensaje a la Nación que pidió no solamente intervenir el Congreso de la República, sino también el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y eso sucedió un 7 de diciembre. Pero, ¿cuál Sí. sería la intención por parte de AMLO de intervenir constantemente en la situación por la que viene atravesando nuestro país? ¿Qué rédito estaría buscando? Y esto en el contexto que en México se vienen desarrollando distintas protestas. Lo que pasa con este señor es que para él más cuentan las amistades, las afinidades ideológicas que la propia Ujú. democracia y los derechos humanos. No hay que olvidar que él es un admirador ferviente de la dictadura cubana, ¿no? Incluso ha condecorado hace no mucho al dictador de Cuba, el señor Miguel perdón, el señor Díaz-Canel, ¿no? Ujú. Y en general tiene una postura muy,
complaciente respecto de regímenes autoritarios que pertenecen a su línea ideológica, ¿no? Y lo de Cuba ya es digamos, el ejemplo más claro. Entonces es una persona a la que en realidad se está viendo que no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos, tan es así que incluso internamente es cuestionado, por ejemplo, por atentar a través de proyectos de ley que finalmente son adoptados por la mayoría de su partido en el Congreso, que por ejemplo van en contra del sistema electoral, el Instituto Nacional Electoral, una organización prestigiosa, pero que a este señor pues se le ha metido entre ceja y ceja, que tiene de alguna manera que debilitar con vistas a las próximas elecciones. Entonces es una persona que evidentemente no es un demócrata, ¿no? No es un demócrata, y más cuentan para él las afinidades ideológicas, ¿no? Importante lo que mencionas, porque parece que la ideología muchas veces es una especie de anteojera que no te deja ver los hechos concretos, la realidad por la que atraviesa cada país. Y uno también supone con lo último conocido en Nicaragua, ¿no? De estos disidentes que han sido despojados de su nacionalidad. Del bloque de Sí. izquierda, el único que se ha pronunciado de forma frontal ha sido el presidente de Chile. Ha habido silencio por parte de algunos, moderación y en el caso de México, ambigüedad. En el caso, así es, el presidente Boric ha sido sumamente claro, ¿no? Los demás ha habido una actitud efectivamente ambivalente. Es verdad que muchos han ofrecido la nacionalidad de sus países para los disidentes, los opositores nicaragüenses, pero no han sido contundentes en la expresión a lo que, digamos, respecto de lo que ha pasado en Nicaragua. Y el señor López Obrador, incluso se ha divulgado una carta que envió en diciembre del año pasado, donde tiene unas expresiones sumamente amistosas respecto del gobierno de Nicaragua. Entonces es una persona que claramente, como otra vez, no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos, primero va su afinidad ideológica y después eventualmente puede considerar el tema de la democracia y derechos humanos condicionado a su amistad ideológica, ¿no? Algo que también ha mencionado AMLO tiene que ver con la Alianza del Pacífico, ¿no? Nos corresponde la presidencia pro tempore, él ha dicho que no va a entregar la presidencia. ¿Hay alguna forma legal para obligarlo a hacerlo? Bueno, es muy complicado porque no se ha previsto una situación así, ¿no? Donde eventualmente un país que tiene la presidencia y tiene que entregarla, se rehúsa a hacerlo. Es una cosa insólita, ¿no? Absolutamente insólita, que tiene que ver, y digamos que lo veo muy complicado. Ahí tendrían que también ver qué dice Chile, qué dice Colombia, ¿no? Respecto de eso. Él dijo en una oportunidad, no ahora, pero hace unos días, dijo que iba a consultar con los demás miembros de la Alianza del Pacífico. No sé si habrá hecho la consulta a México y a Colombia, y si ellos qué cosa le han dicho, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. En la práctica lo que está haciendo es paralizar el funcionamiento de la Alianza del Pacífico a nivel institucional, ¿no? Y eso es muy grave. Pero desde el punto de vista, digamos, legal, no hay mucho que se puede hacer. Ujú. Claro, hablábamos al inicio de la entrevista de que es verdad que hemos tenido ciertos impases, pero no de la, digamos, del tono con el que tenemos con México. Lo tuvimos en su momento en la CELAT con el presidente de Chile, también con Colombia, con el presidente Gustavo Petro. Y precisamente ellos conforman la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿cómo podría ser nuestra relación? ¿Sería una relación tirante? ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación en todo caso? A ver, con Colombia, como dije, tras ese comunicado de la Cancillería colombiana, en principio deberíamos mantener relaciones normales, ¿no? Es verdad que el embajador del Perú fue llamado en consulta y eso todavía se mantiene. Lo que se ha hecho con México es un paso adicional, ¿no? Porque no solamente se expulsó a su embajador, sino que ahora se decide que ya no solamente el embajador peruano que había sido llamado en consulta, pues ahora ya no va a regresar y se mantienen las relaciones a nivel solamente el encargado de negocios, que es un poco es la misma medida que se adoptó respecto de Honduras, porque la presidenta de Honduras tuvo también expresiones
que constituyen una injerencia en los asuntos del Perú y en el mismo sentido del presidente mexicano, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de Chile, lo que hubo fue básicamente un llamado al embajador de Chile en el Perú, donde la Cancillería le expresó la molestia respecto de las declaraciones del presidente Boric, que efectivamente se centró más bien en la actuación de las fuerzas del orden respecto de las manifestaciones. No puso en ningún momento dado en cuestión la legitimidad de la transmisión constitucional tras el golpe, el intento de golpe del señor Castillo. Entonces es mucho menos grave, ¿no? Obviamente las relaciones ahí también se mantienen, pero claro, ¿hasta qué punto ellos van a, no, hasta ahora, hasta donde sé, no se han expresado respecto de la situación de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y sería bueno que en algún momento lo hicieran. Yo podríamos esperar que en el caso del presidente Boric lo haga, pero en el caso de Gustavo Petro, pues eventualmente no lo va a hacer. En fin, ahí tenemos una incógnita, ¿no? Y por último, me gustaría consultarte este discurso, y lo hablamos de que se insiste de que Pedro Castillo fue vacado injustamente, lo que dice AMLO, que fue derrocado por el Congreso. ¿Cuál es el impacto que ese discurso que se da en el exterior tiene en nuestro país? Y te lo comento porque la última encuesta de Ipsos señala que el 51% de los peruanos cree que efectivamente el Congreso de la República derrocó a Pedro Castillo. Entonces, ¿qué tanto impacta lo que ocurre en el exterior en nuestro país? Bueno, lo que pasa es que eso, a mí lo de esta encuesta tiene que ver con lo que está pasando acá, tiene que ver con la actuación del Congreso, ¿no? Digamos, porque inicialmente no era así, ¿no? Pero ahora tiene que ver mucho con la actuación del Congreso, que está bastante desprestigiado, ¿no? Y entonces, no ayuda, ¿no? No ayuda efectivamente todas las medidas que se han estado adoptando, y es verdad también que más allá, digamos, antes de del intento de atentado del señor Castillo, pues había una actitud confrontacional y que ha sido mal vista por una parte importante de los peruanos. Entonces, ahí también está ligado a eso y bueno, y ahí están los resultados. Finalmente hay gente que se está convenciendo, ¿no?, de que lo que ha habido es un golpe contra Castillo, porque forma parte un poco de estas protestas, ¿no? Es muy complicado porque ahí involucra efectivamente a los actores y también, por cierto, a gente que rechaza evidentemente al gobierno de Dina Boluarte, que se está viendo además que se pide su renuncia, ¿no? Una gran mayoría de peruanos lo está pidiendo. Entonces, todo esto está mezclado finalmente y favorece al final este relato, ¿no?, mentiroso de que no ha sido Castillo el que, digamos, dio el golpe, sino el Congreso, pero tiene que ver también con un rechazo al Congreso. No hay que olvidar que el Congreso tiene pues una popularidad de menos de 10%, ¿no? No sé si está en 3 o 4%, es terrible. Entonces, claro, pues ahí un poco los relatos se pierden en la precisión y tiene que ver más con una actitud de rechazo a una institución sumamente desprestigiada, lamentablemente, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Fernando, por esta entrevista. Ha sido con nosotros, Francisco, perdón, te cambié el nombre, Francisco Belaúnde con nosotros. Muchísimas gracias, internacionalista. Bien. Listo.